Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. Espero que todos estén gozando de buena salud. ¿Y qué les parece si comenzamos nuestro servicio el día de hoy? El día de hoy queremos hablar o seguir hablando sobre aquello que hemos comenzado de guerra espiritual. La guerra espiritual, hablamos un poco acerca de lo que es la batalla de nuestra mente. Y el día de hoy quiero continuar con esta cuestión de la batalla de nuestra mente. Por lo tanto, quiero que vaya junto conmigo directamente a las Escrituras para poder entonces definir qué es lo que estamos hablando. ¿Ok? Déjenme colocar esto aquí. Bueno, lo que sí vamos a hacerle. Decimos entonces, quiero que vaya junto conmigo a lo que es la palabra del Señor, pero primero déjeme decirle que nuestra forma de vivir es determinada por nuestra mente. La forma en que nosotros vivimos es determinada por nuestra mente. En otras palabras, lo que yo estoy completamente o constantemente pensando, eso determina la forma en cómo yo me voy a conducir, cómo voy a actuar. ¿Okay? Mi forma de vivir es determinada por mi mente. Quiero que vaya a lo que es el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 7. Romanos 8, 5 al 7, que nos dice lo siguiente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Mire qué interesante. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Me encanta. La cuestión aquí es qué es lo que domina tu mente. ¿Será que lo que estás constantemente pensando es lo que está dominando tu mente, ya sea la naturaleza pecaminosa, la cual te va a llevar a actuar en una forma pecaminosa, la cual te va a llevar siempre a pecar, a contradecir lo que la Biblia establece? En cambio, si nosotros nos dejamos que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra mente, quien controle nuestra forma de pensar, vamos entonces a hacer las cosas que agradan al Espíritu. Vamos a vivir en una forma que verdaderamente agrade a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vaya al libro de Romanos, ahí mismo, capítulo 8, versículos 5 al 7. Seguimos con el versículo 6, que nos dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Mire qué excelente, porque no es cuestión de que el Señor va a venir y controlar, porque entonces eso sería como una posesión, que no es lo que Dios hace. Dios quiere que nosotros voluntariamente, nosotros le permitamos a Él que la naturaleza pecaminosa no controle nuestra vida, ¿sí? Pero si le dejamos que ella sea la que controle, entonces nos lleva ¿a dónde? Nos va a llevar a la muerte, de acuerdo a este versículo. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos de nosotros no tenemos paz en nuestras vidas el día de hoy? Será porque estamos dejando o le estamos permitiendo al enemigo controlar nuestra mente, esa naturaleza pecaminosa que nos controle y nos está llevando a la muerte. El versículo 7 nos dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Escuchó eso? La naturaleza pecaminosa, versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Yo quiero que lo entienda. De eso es que nosotros hablamos, que naturalmente el hombre es imposible que pueda entonces obedecerle a Dios, obedecer las leyes de Dios. Naturalmente el hombre siempre va a estar en contra.
¿Por qué? Porque esa es su naturaleza pecaminosa. Es enemiga de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y nunca obedeció, ni tampoco va a obedecer jamás a nuestro Señor y sus leyes. Ahora, la corriente de este mundo forma mi mente y mi mente forma mi vivir, o sea, mi conducta. La corriente de este mundo, si yo le permito a la corriente, al pensar de este mundo, que controle mi pensamiento, viene a formar mi forma de pensar. Y al formar mi forma de pensar, va a determinar cómo yo me voy a conducir en esta vida. Quiero que lo entienda. Quiero que vaya entonces, para comprender esto de acuerdo a las Escrituras, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Nos dice entonces: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me encanta. Escuche, cómo debemos, nosotros somos los que no debemos imitar. ¿Qué es lo que no debemos imitar? Las conductas ni las costumbres de este mundo. Este mundo tiene ciertas costumbres y determina también esas mismas costumbres, las conductas, cómo la gente se conduce en este mundo. Pero nosotros no debemos imitar esas cosas. Más bien dice la palabra que dejemos que sea Dios quien nos transforme. ¿Sí? Es Dios quien desea transformar nuestras vidas. ¿En qué? En personas nuevas. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace a través de su palabra, al cambiarles la manera de pensar. ¿Y cómo voy a cambiar mi manera de pensar? Saturándome con la palabra de Dios. Es increíble cómo se dice en las estadísticas de que nosotros en realidad no estamos leyendo la palabra de Dios. Y si no la estamos leyendo, mucho menos la estamos reteniendo o practicando. Por lo tanto, es menester que nosotros imitemos la conducta de quienes, de los hombres de Dios. Al saturarnos nosotros con la palabra, al meditar en la palabra, al permitirle que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar, venimos a ser personas nuevas, actuando de una forma completamente diferente a lo que lo hace el hombre natural. Dice, entonces aprenderán. Hasta cuando nosotros entendamos todo esto y le permitamos al Espíritu de Dios transformar nuestra manera de pensar, es entonces cuando, ¿qué? Cuando venimos a conocer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que no conoce la voluntad de Dios. No sabe para qué Dios lo tiene todavía aquí. Pero dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es ¿qué? Es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para el creyente siempre va a ser ¿qué? Buena, aunque nosotros no la entendamos. Pero su voluntad para nosotros es buena. Va a ser agradable, nos va a dar agrado poder vivir nosotros bajo su voluntad. ¿Y es qué? Y es perfecta, no se le puede agregar nada, no se le puede quitar nada. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios 10, 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Mire, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si nosotros no le estamos permitiendo que sea Él quien transforme nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que hacemos al pensar entonces nosotros bíblicamente? Bueno, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y capturamos los pensamientos rebeldes. Sí, de nuevo, esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. Viene un pensamiento que va contrario a las Escrituras, tengo que ¿qué? Tengo que capturarlo. ¿Qué es capturarlo? No dejarlo que ande volando por ahí haciendo lo que se le dé la gana. Yo tengo que capturar, tengo que agarrar, tengo que amarrar
este pensamiento y llevarlo ¿qué? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. En este versículo nos dice, capturamos los pensamientos rebeldes, o sea, que se rebelan en contra de la palabra de Dios, en contra de la verdad de Dios. Y enseñamos a las personas ¿a qué? A obedecer a Cristo. Porque al final de cuentas, eso se trata esto, de nosotros poder obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pensamos de acuerdo a nuestros valores acumulados. Todos y cada uno de nosotros tenemos valores que hemos formado nosotros a través de nuestra vida, ¿ok? Y vamos acumulándolos. Pero esos valores que hemos acumulado son los que nos hacen a nosotros ¿qué? Pensar, ¿ok? Para que me entiendan. Para usted, un valor en su vida es su familia. Bueno, usted va a demostrarlo. ¿Va a qué? Va a hacer de acuerdo o va a vivir de acuerdo a ese valor que usted tiene. Le va a dar importancia a su familia. Si Dios es lo más importante para usted, también se va a demostrar en cómo usted actúa, las cosas que usted hace. Un valor es algo que tiene mérito o significado para nuestras vidas y el cual nos lleva a reaccionar, y no solamente a reaccionar, sino a comportarnos de determinada forma. Son esos valores. Cuando usted dice, esta persona siempre actúa, bueno, porque tiene un valor en su vida. Y eso lo lleva ¿a qué? A determinada forma de vivir, de actuar. Ahora, estos valores dan origen a mis emociones. Son esos valores los que dan origen a mis emociones. Por esa razón, cuando vemos nosotros, si tenemos el valor de la familia en nuestras vidas y vemos a alguien a cometer una injusticia contra un miembro de la familia, nos indignamos. ¿Por qué? Porque esos son los valores que nosotros hemos formado. Nuestras emociones son influenciadas por nuestros valores, nuestros sentimientos. ¿Ha visto usted gente que dice, no, yo no puedo ver esa película? ¿Pero por qué es una película? No, porque trata del abuso a los niños. Y para esa persona el valor de un niño es muy alto. Los deseos. ¿Qué es lo que estamos deseando constantemente? Bueno, tienen que ver mucho en nuestros valores. Los hábitos y los patrones de conducta o comportamiento tienen mucho que ver nuestros valores, porque son estos los que dan origen a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros hábitos y nuestros patrones de conducta o comportamiento. Por lo tanto, me pasé aquí. Efesios 2:3. La mente nos induce a pecar. La mente nos induce a pecar. Efesios 2:3 nos dice, antes nosotros nos comportábamos así. Espero que sea antes. Nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo ¿a qué? A los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Se da cuenta? Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. O sea, mucha gente cree que porque ya son creyentes, siguen o pueden seguir haciendo lo mismo que hacían antes, vivir como vivían antes y esperar que el amor de Dios los perdone. No. Leamos otra vez. Antes nosotros nos comportábamos así como todo el mundo. ¿Y qué? Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y agrega, con justa razón, justa es que Dios es justo. Y con justa razón merecíamos ser ¿qué? Ser castigados por Dios, como todos los demás. Ya se va dando cuenta, es nuestra mente la que nos induce a pecar. Por eso hay que controlar, hay que ganar la batalla de nuestra mente. Satanás domina nuestro pensamiento a través del temor.
Esto es bien interesante. Satanás domina nuestros pensamientos a través del temor. Quiero que vaya conmigo para poder entender esto de que Satanás domina nuestro pensamiento a través del temor. Miren lo que nos dice 1 Samuel 18, 10 al 12. 1 Samuel 18, 10 al 12 nos dice lo siguiente. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. ¿Qué espera usted de una persona loca con una lanza en la mano? ¡Qué tremendo! Póngase a pensar, pero veamos desde el principio, porque quiero que entienda. Mucha gente tiene un concepto errado. Dice aquí la Escritura, en 1 Samuel 18, que un día o al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios. ¿Quién envió ese espíritu atormentador? Fue Dios. Y ahora queremos atar y desatar y declarar y decretar un montón de cosas que no son bíblicas. Si Dios es el que mandó este espíritu atormentador, porque dice que viene ¿de qué? De parte de Dios, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl. Lo atormentó, lo tomó. Y que dice, y comenzó a desvariar como un loco en su casa. O sea, nosotros inmediatamente queremos reprender ese espíritu. ¿Y si Dios lo puso ahí? ¿Y si es Dios quien lo mandó? Tristemente, muchas veces carecemos de entendimiento o discernimiento para darnos cuenta que es Dios quien está tratando con Saúl, o está tratando con nosotros. ¿Qué nos dice el versículo 11? Y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Mira qué tremendo. ¿Qué podemos esperar de un loco? ¿Qué podemos esperar nosotros de una persona que se deja controlar por una mente no regenerada? ¿Qué dice? Después Saúl tenía miedo de David. Mire qué cosa. Saúl tenía miedo de David. Porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Si usted recuerda, Saúl fue escogido por Dios para ser rey. Pero fue el mismo Señor quien, al ver el corazón y la mente que no quiere ser controlada por el Espíritu de Dios, quien rechaza a Saúl. Así que cuidado, porque muchas veces creemos nosotros, que Dios me escogió. Bueno, pero también Él puede rechazarte si no vives de acuerdo a su voluntad. ¿Qué dice? Después Saúl tenía miedo de David, porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Que Dios nos ayude a entender su palabra y darnos cuenta que siempre tenemos que vivir en obediencia, no de vez en cuando, no cuando nos convenga, no, siempre. Y que Dios nunca se aparte de nosotros. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Cuando Sansón cree que todavía tiene esa fuerza de parte de Dios, pero dice muy, muy claramente la Escritura que el Espíritu de Dios se había apartado ya de él. ¿Por qué? Por su necedad en seguir siendo la misma persona. Esto es tremendo. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, nos dice lo siguiente. Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire qué excelente. Lo primero, no te preocupes. ¿Cuánta gente vive preocupada? Y tal vez no entiende. ¿Sabe lo que es preocupación? Es ocuparme de algo que aún no ha acontecido.
O sea, antes de que acontezca ya estoy preocupado. Lo cual es absurdo, es hasta cierto punto tonto. No se preocupen, ¿qué dice? Por nada. En cambio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Orar por todo. O sea, venir delante de nuestro Padre y presentar cuáles son las necesidades que tenemos. Oren por todo. No solamente nos detenemos solamente orando, sino que tenemos que declararle, decirle a Dios que lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitas? Ven en oración a Dios y pídele. Ponle tu necesidad delante de Él. Pero ahí no se queda ahí tampoco. Hay que darle ¿qué? Hay que darle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mire, a veces solamente estamos nosotros consumidos en la vida por lo presente. Y nunca le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Hasta el día de hoy nosotros estamos aquí por su gracia, por su misericordia. Y eso nunca debemos nosotros de olvidarlo. Siempre darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestro pasado. Seguimos entonces, el versículo 7 nos dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cómo es que vamos a experimentar? Dejándonos de preocupar, orando por todo lo que necesitamos, dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán. O sea, yo voy a comprobarlo, que la paz de Dios, esa paz que supera, dice, todo lo que podemos entender. A veces Dios obra en formas que nosotros no logramos comprender. A veces cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y nosotros decimos, mira qué bueno. Es Dios obrando. Es Dios diciéndonos a nosotros. Pero tenemos que ¿qué? Aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y nos dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Y quiero que entienda, a veces en la Escritura, cuando la Biblia quiere hablar de la mente, ¿qué? A veces lo pone como corazón y a veces lo pone como mente. ¿Okay? La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Mientras qué? Mientras vivan en Cristo Jesús. O sea que si yo no vivo en Cristo Jesús, usted olvídese de la paz de Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras, es condicional, mientras vivan en Cristo Jesús. El afán de la vida, la ansiedad, la preocupación nos distrae, nos vuelve ilógicos, nos paraliza, nos confunde, nos intimida. Aquí Saúl se mira intimidado por David. ¿Se acuerda Pedro cuando el Señor se les aparece en el mar, caminando sobre el mar, y le dice, ven? Porque Pedro le dice, si eres tú, ordena que yo vaya contigo. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, igual que Jesús. ¿Pero qué pasó? Cuando miró las olas, dice, le dio miedo. Sí, el afán, la ansiedad, la preocupación nos va a distraer del enfoque. Mientras Pedro tenía sus ojos enfocados en Cristo, él iba caminando sobre el agua tranquilo. Pero quitó los ojos del Señor y empezó el afán, la ansiedad, la preocupación. Me voy a hundir. Y lo volvió ilógico, lo paralizó. Nos confunde porque ahora ya no sabemos si es Chana o es Juana. ¿Y cuánta gente el día de hoy vive confundida? Por lo tanto, no permita que el temor venga y se apodere de usted. Usted tiene que controlar. ¿Cómo? Viniendo delante de Dios, poniendo todas sus peticiones a Él. No se preocupe. Yo sé que esto es fácil de decirlo, pero es muy difícil de ponerlo en práctica. Pero se le va a hacer más fácil cuando usted aprenda a depender de Dios.
Efesios 4, 25 al 27 nos dice lo siguiente. Efesios 4, 25 al 27. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Mire qué tremendo. Así que dejen de decir, ¿cuántos todavía les encanta decir mentiras? El Señor nos anima, nos exhorta. Y esto solamente se puede lograr cuando ¿qué? Cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios controlar nuestra mente, transformarnos, a decirnos siempre la verdad. Dice, a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Me encanta. ¿Qué dice el versículo 26? Versículo 26 nos dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Mire qué tremendo. Y me gusta esto por esta razón. Además, que dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Sabe que mucha gente dice, es que el enojo es del diablo? No, el Señor dice que podemos enojarnos. El problema es cuando el enojo te controla. ¿Lo puede ver aquí en este versículo? Además, no pequen. No dice al enojarte, sino que al dejar que el enojo los controle. Y para aquellos que no entienden mucho, nos dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen, ¿qué? Enojados. O sea, ¿cuándo es que el sol se pone? Bueno, el sol se pone más o menos dependiendo si es verano o invierno, ¿no? Ahorita a las 5 de la tarde ya el sol ya se puso, ya se fue. Pero en el verano, 8 de la noche y todavía tenemos sol. ¿Cuál es el punto? Que no permitas que el enojo permanezca en ti por mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros dejamos de hablarle a aquella persona que nos ofendió? Y no solamente por el momento, no, pasan días. Ahí estás haciendo que estás pecando porque estás permitiendo que el enojo te controle. Y si no me cree, la Biblia nos dice claramente que Jesús cuando llegó al templo y vio todo el mercadeo que tenían estos aquí, ¿qué es lo que hizo? Se enojó. El Señor pecó. No pecó. La Biblia nos dice que Jesús no pecó. Pero se molestó, se enojó a tal grado que hizo un tipo de latiguito ahí y botó todas las cosas de los mercaderes y les hizo un solo relajo ahí. ¿Por qué? Porque el celo de tu casa me consume. Es lo que dice la Escritura. Entonces, Jesús se enojó, pero nunca dejó de amar a aquellas personas. Pero lo que estaban haciendo estaba incorrecto y eso lo enojó a él. Versículo 27. Porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cuándo es que el enojo da lugar al diablo? Óigame. Cuando le permitimos que viva dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones. Nosotros como creyentes debemos ser personas que estamos dispuestas a ¿qué? A perdonar la ofensa. ¿Cuánto? ¿3 veces? ¿7 veces? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Hasta 70 veces. 70 veces 7. Diariamente. Porque usted va a decir, entonces, ¿cuánto es 70 por 7? Ok, tantas veces tengo que... No se trata de llevar cuenta. Ahí ya se perdió usted. Se trata de poder perdonar. Pero ¿dónde ocurre todo? Acá. Si usted no me cree, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien ha guardado ese rencor o esa ofensa que le hicieron en su corazón. Toque usted algún tema y esa persona inmediatamente, porque en su mente lo ha venido tocando constantemente. ¿Sí? No pueden perdonar. Veamos entonces cómo ganar la batalla en tu mente, porque eso es lo que nos interesa en realidad.
cómo ganar la batalla en tu mente. Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente. Escuche bien, Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Aunque son varias cosas más, no solamente una, pero Pablo dice aquí, una cosa más para terminar. Que dice, concéntrense. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Me encanta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Concéntrese. ¿Cuánta gente está descontrolada o desconcentrada? Están en un lugar, pero en realidad ellos están en otro. ¿Cuántas veces, déjeme decirle, cuántas veces no nos ha pasado que estamos en el servicio, pero estamos pensando en el almuerzo? ¿Usted cree que está recibiendo algo de parte de Dios? No. Porque de repente, y esto lo comprobamos bien sencillo. ¡Qué tremendo mensaje!, dicen algunos. ¿O sí? ¿Y de qué habló el pastor? No me acuerdo. Entonces, ¿cómo sabes que fue tremendo mensaje? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no estamos concentrados. Sí, cuando venimos nosotros, ya sea que usted se va a sentar a leer la palabra, se va a sentar a escuchar un mensaje, concéntrese en eso que está haciendo, olvídese del resto. Lo demás no importa en ese momento. Porque igual también podemos venir a la palabra de Dios para leerla, para estudiarla, pero estamos pensando en 1000 cosas. ¿Usted cree que va a aprender algo? No aprende nada. ¿Por qué? Porque no ha aprendido ¿a qué? A concentrarse. Por eso para mí el mejor tiempo para leer yo mi Biblia, para hacer mi devocional, es cuando todo el mundo está dormido en casa. Porque no hay nadie que me interrumpa. Porque siempre, ¡hey! ¡Mira! ¡Hey! A mí lo están viendo a uno con la Biblia y todavía siguen interrumpiendo. Por eso tengo que, ¿qué? Para poder concentrarme, para mí es el mejor tiempo cuando no hay ninguna interrupción. Porque ahí puedo concentrarme. ¿Concentrarme en qué debo concentrarme? En todo lo que es verdadero. Escuche bien, todo lo que es verdadero. Vivimos en un mundo de falsedad. Entonces, ¿puedo concentrarme en las cosas del mundo? No. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Jesús lo dijo, tu palabra es verdad. ¿En qué debo concentrarme? En la palabra de Dios. Todo lo honorable. ¿Habrá honor en algo aquí en la tierra? No. El único que verdaderamente merece todo honor es nuestro Señor Jesucristo. Ya va dando cuenta dónde es que tenemos que poner nuestra mente, pero nosotros le cambiamos y la ponemos en las cosas terrenales. Ponemos nuestra mente o nuestro pensar, nuestro concentramiento, si es que hay palabra. Nos concentramos en cosas que en realidad no valen la pena. ¿Qué dice? Honorable. Todo lo justo. ¿Habrá alguna persona justa aquí? Nosotros podemos defender a capa y espada a determinada persona. ¿Será justa esa persona? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿en quién puedo poner yo todo mi concentramiento? De nuevo, ¿Dónde puedo yo concentrar mi mente? En lo justo. El único justo es Dios. Aquí en la tierra, si a usted no le ha pasado, agárrese y le va a pasar. Porque le va a pasar. Se va a topar con gente que es injusta. Tienen apariencia de justicia, pero son injustos. Y si usted no lo sabe y no está preparado, se va a desanimar y hasta va a querer abandonar a Dios. Todo lo justo, todo lo puro, de nuevo, hay pureza, solamente Él es puro. Todo lo bello, usted puede decir, no, es que ahí mi mujer es bella. Sí, pero no está hablando de tu mujer. Está hablando de la belleza del Señor. Que nos concentremos en Él. ¿Qué dice? Todo lo admirable. Créame, Jesucristo es admirable. Cuando usted se detiene a admirar la hermosura del Señor. ¿Se acuerda esa canción?
cuán bello es el Señor. Ahí igual, mire, muchas veces estamos cantando, cuán bello es el Señor, y estoy viendo por allá y por acá. No estás concentrado. Piensen en cosas excelentes y ¿qué? Y dignas de alabanza. ¿Cuáles son estas cosas que debo de pensar yo y concentrarme, que son excelentes y dignas de alabanza? Dios. Las cosas de Dios. En 2 Corintios 13, 8 nos dice lo siguiente: pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Me encanta. No podemos oponernos a la verdad. Y la mente humana, la mente no renovada, la mente pecaminosa, va a siempre buscar la forma en cómo oponerse a la verdad. Pero la verdad es que cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, no podemos oponernos a la verdad. Más bien que siempre debemos ¿qué? Defender la verdad. Así que no le digan que no le... Eso no te importa a ti, no te metas. Siempre debemos ¿qué? Defender la verdad. Lo que es verdad hay que defenderlo. Lo que es mentira hay que descubrirlo. Es lo que dice la palabra. Primera de Pedro 1.13. Primera de Pedro 1.13 nos dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Me encanta. Así que ¿qué? Preparen. Somos nosotros los que tenemos que preparar nuestra mente ¿para qué? Para actuar. Pero si constantemente estoy pensando en las cosas de la carne, constantemente voy a actuar. ¿Cómo? Carnalmente. Pero si estoy preparado para actuar de acuerdo a lo que yo estoy pensando, si es la palabra de Dios la que llena mi mente, ¿cómo voy a actuar? Voy a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay ciencia en esto, pero nos complicamos nosotros. Que dice, y ejerciten el control propio. La Biblia dice que nosotros, Dios nos ha dado ese control propio. La cuestión es, ¿lo ejercitamos? Mire, ya empecé a ir al gimnasio y empezando a ir me caí. Y como tengo peso pluma, pues caí sobre el brazo izquierdo y todavía hasta el día de hoy ando medio doliente del brazo izquierdo. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que quiero decirle? Le digo yo a mi esposa, de veras que estoy oxidado. Si usted no ejercita, escuche, si usted no ejercita los músculos de su cuerpo, tarde o temprano usted pierde el control de esos miembros, de esos músculos, se atrofian, se echan a perder. Alguien puede decir, no sé por qué, me cuesta caminar, pues es que no camina, solamente pasa sentado. Se van a echar a perder, uno tiene que levantarse, y esto lo estoy predicando para mí mismo. ¿Por qué? Porque le vuelvo y le repito. Al primer día que vine, no podía levantar el brazo. ¿Por qué? Pues tanto tiempo que no ha hecho nada. De lo mismo es el control propio. Debemos ¿qué? Debemos de ejercitarlo. Porque si no lo ejercitamos, pues la Biblia dice que lo tengo, pero tú no lo practicas. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida. Nunca piense usted que usted merece salvación, porque entonces ya Satanás le comió el mandado y en su mente ya creyó usted una mentira. Nosotros no merecemos nada. Corrección, sí merecemos algo, el infierno, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos da ¿qué? Algo que no merecemos. Salvación ¿qué? Inmerecida, que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. O sea que
Hasta cierto punto, si es cierto, la tengo ya, pero no la he recibido. ¿Cuándo la voy a recibir? Cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Primera de Pedro es la misma que acabo de leerle, Primera de Pedro 1:13, pero se la leí en la Nueva Traducción Viviente. Ahora quiero leérsela en la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice. Por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. Concéntrense, dice, pero ahora nos dice en la traducción al lenguaje actual, por eso estén atentos y piensen lo que van a hacer. ¿Para qué? Para que siempre hagan lo correcto. Si yo no pienso, si yo no estoy atento, si no me pongo listo, termino haciendo ¿qué? Lo incorrecto. Y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. ¿Escuchó eso? Me encanta. Y confíen plenamente que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Si yo me mantengo atento, pensando en las cosas del Señor, cuando pienso bien lo que voy a hacer, siempre voy a terminar haciendo ¿qué? Lo correcto. Si no, si usted constantemente está haciendo lo incorrecto, examine su mente. ¿Qué está pensando? ¿Qué es lo que está gobernando su mente? En 2 Corintios 10, 3 al 5 nos dice lo siguiente. Ya vamos terminando. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? No, eso no se dice. Ya vamos terminando. 2 Corintios 10, 3 al 5 nos dice, escucha esto, somos humanos. ¿Cuántos humanos tenemos aquí? Ok, pero eso no es excusa. Levantaron hasta 2 manos. No es excusa de ser humano. Mire lo que dice. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. ¿Cómo estás luchando tú esta guerra espiritual? ¿Con las armas humanas? Vas a perder. ¿Qué dice? Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. Si las armas de Dios son poderosas, lo que pasa es que no las estamos usando o no podemos usarlas. Dice, no las del mundo. ¿Cuáles son estas armas poderosas de Dios? ¿Para qué sirven? Para derribar las fortalezas del razonamiento, de la mente humano, y para destruir argumentos falsos. Me encanta. Las armas de Dios son poderosas, pero las del mundo no son tan poderosas. Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuántos argumentos falsos no hay el día de hoy? ¿Cuánto razonamiento humano? Hay una parte donde dice diabólico. ¡Wow! ¿Qué nos dice el versículo 5? Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Escuche, la gente ha creído una mentira y eso ¿qué? Dice aquí, les impide conocer a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Veamos entonces, argumentos falsos que son una fortaleza. Argumentos falsos que son una fortaleza. Bueno, una fortaleza es un patrón de pensamiento que hemos practicado por años y que nos lleva a pecar. El que me la hace, me la paga. Ese pensamiento no es de Dios, no viene de parte de Dios. Esa es una fortaleza y constantemente vas a estar tú cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque esa es una fortaleza que tú mismo has permitido levantar en tu vida. ¿Cómo entonces pensemos? Enfoca tu mente. No
permita que tu mente se vaya por aquí, por allá y por donde quiere. Controla, aprende, practica el dominio propio. Que tu mente piense en lo que tú le enseñes a pensar. No que vuele. ¿Cierto? Nosotros estamos en nuestro servicio y de repente dejé los frijoles. ¿Qué estás pensando en los frijoles de la olla? O me van a cerrar el lugar donde pensaba ir a comer. Vienen pensamientos tontos a veces, pero hay que controlar. Pues, hey, apártate, ahorita estamos concentrados. ¿Qué dice? Concéntrense. Enfoca tu mente. Como cuando en una cámara, ¿verdad?, se mira medio nublosa la cosa, entonces hay que ajustar ese lente. Igualmente con nuestra mente tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué estoy pensando? Filipenses 3, 12 al 14. Ya con esta sí me despido. Muchos dicen gloria a Dios. No digan gloria a Dios. Filipenses 3, 12 al 14 nos dice lo siguiente. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Escuchó? Muchas veces nosotros vemos al pastor, al líder, al que está enfrente de nosotros, y creemos que este ya la tiene hecha. ¡No! Pablo nos está diciendo esto, y yo le sigo, le hago la segunda. Yo no la tengo hecha. Yo estoy en la misma lucha que usted. ¿Qué dice? No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. ¿Cuántos ya son perfectos? Tenga cuidado porque le puede caer un bibliazo en la cabeza. Pero sigo adelante. Y déjeme decirle, aquí cuando hablamos de perfección, hablamos de santidad. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos son santos ya? Y va a haber, siempre hay alguno que levanta la mano. No estoy hablando de posicionalmente, porque la Biblia dice que somos santos, sí, pero cuando vemos nuestro comportamiento es el de un chamuquito, es el de un diablito. Entonces no estamos hablando de una forma posicional, sino en una forma que verdaderamente nosotros ya hemos logrado la santificación. Ninguno de nosotros, yo incluido. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa ¿qué? Esa perfección o esa santidad. Tengo que buscarla, tengo que perseguirla, no darme por vencido. Muchos ya se dieron por vencido. De todas maneras, Dios ya tiene más de 2000 años que dijo que iba a venir, no ha venido. Entonces ya me rendí. No, tengo que seguir. A fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo ¿qué? Me hizo suyo. ¿Para qué Dios lo salvó? Para que sea santo. No para que sea Blue Demon, o sea, el demonio azul. No. Dios nos salvó para que nosotros podamos ser santos. Dice el Señor, ser santo porque yo soy santo. Versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Escuche, ¿cuántas personas necesitan escuchar esto? Personas que una vez caminaron con el Señor y por A o por B se descuidaron, perdieron la batalla en su mente, creyeron la mentira de Satanás y el día de hoy caminan lejos de la voluntad de Dios. Pero cómo duele, se lo digo por experiencia propia. No, amados hermanos, no lo he logrado. ¿Pero qué? Pero me concentro únicamente en esto. La gente que se ha apartado de Dios necesita escuchar esto. Olvidarse del pasado. Olvidarse del pasado. La regó, perfecto. ¿O cuántos ya no la riegan? De nuevo, no levante la mano porque le puede caer un bibliazo por ahí. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Todavía Dios no ha terminado conmigo. ¿Escuchó lo que dije?
todavía Dios no ha terminado conmigo. Y así, dice, avanzo, tenemos que seguir adelante. Ok, tropecé, me caí, perdí la batalla, le creí la mentira al diablo. Levántate y sigue adelante. El problema es cuando nosotros tomamos esto como una forma de juego. Y, ok, me levanté, me sacudí, sigo hacia adelante, pero vuelvo a caer en lo mismo. Me levanto, me limpio y vuelvo a caer en lo mismo. Eso es un juego. ¿Está conmigo? Pero yo tengo que entender, me tengo que levantar, avanzar. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tenemos que seguir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al final. ¿Cuándo es el final? Cuando te mueras. Hasta entonces vas a pelear, vas a conquistar esa batalla de tu mente. Pero tienes que tenerlo bien presente, de que no lo podemos lograr, no lo vamos a alcanzar hasta que Jesucristo, ya sea nos lleve con Él, o morimos nosotros luchando, guerreando, conquistando la batalla de nuestra mente. Que Dios me los bendiga y entendamos, la batalla se pierde o se gana aquí en nuestras mentes. Oremos al Señor.